voy a compartir la guía resuelta. Ya, a ustedes les di la guía 1. En la guía 1 que les pasé, el paso 1 era escribir y el paso 2 era formar un poco la tabla, es decir, tienen que dar los bordes, ¿cierto? Se dieron cuenta que escribir es igual que en el Word, llegan y escriben. Para dar formato a la celda, ustedes seleccionan las celdas que quieren darle formato, por ejemplo acá, y en el menú Home, ustedes lo que hacen es darle el borde, si es que quieren, ¿de acuerdo? En este caso se les pedían. Acá está el color de fondo, por ejemplo, yo lo dejé en amarillo ahora, estaba en azul, ¿cierto? Y acá está el color de la fuente, en este caso están todos en blanco. Ya, eso es lo que tienen que hacer en la parte, en el paso 1 y 2. Después había un paso en el cual les decían que ustedes colocaran acá la fórmula, ¿sí? La fórmula para el certamen 1 era la suma de la celda F3, porque aquí está, fíjense, quieren sumar desde acá hasta el I3. Eso es lo que tienen que colocar acá. Suma del rango de celda que va desde la posición F a la I. Y acá vamos a repasar un poco lo que vimos en la clase pasada de referencia. Pregunta para ustedes, muchachos. ¿Cuántos tipos de referencias existen en Excel? 3. Era 3. 3. ¿Cuáles son? Relativa. Absoluta, Mixta. relativa y mixta. Y mixta. Ya. Ok, en este caso, ¿qué tipo de fórmula estamos usando? ¿Qué tipo relativa? O sea, ¿qué tipo de...? Ya lo dije ya. No. Es mixta, ¿cierto? Mixta. ¿Qué tipo de referencia? Es mixta, ¿cierto? ¿Por qué es mixta? Porque solo tiene sellado la fila. ¿La fila está sellada? ¿Qué está fija? La columna. La columna. La columna, ¿cierto? Porque ¿cómo sabemos cuando está fija una columna? ¿O cuando está fija una fila? Cuando está el signo peso antes de la letra. Cuando está el signo peso antes de la letra, están fijas las columnas. Cuando está el signo peso fijo antes del número, están fijas las filas. La fila. ¿Qué significa que estén fijas las columnas o las filas? Es absoluta. ¿Se va a No. ¿Qué significa? ¿Cómo? ¿Que se replica? Ya, pero ¿cómo eso que se replica? ¿Hacia abajo? ¿Para qué ustedes dejan fija una fila o una columna? Para que no varíe el valor. Para que no varíe. Es decir, que si yo arrastro una fórmula, por ejemplo, si dejo fijas las columnas, significa que si yo arrastro una fórmula hacia el lado, la columna no va a cambiar. Siempre va a ser la columna a la cual estoy apuntando. ¿De acuerdo? Si yo quiero que la fórmula tome el valor de la columna en la medida que yo me voy desplazando hacia el lado, tiene que ser una referencia relativa para que se vaya cambiando en base a los movimientos que yo voy haciendo. Entonces, eso es lo primero que tienen que fijarse ustedes cuando estén trabajando con referencias, si es la absoluta o relativa. O sea, en este caso acá, ¿por qué dejaron fija la columna? Porque ustedes quieren que si yo la arrastro hacia el lado, no cambie la columna o el rango de columnas. Pero sí quieren que yo cuando la arrastre hacia abajo, vayan cambiando las filas, porque ustedes quieren que después sume las filas 4, después las 5. ¿Se entiende, no? Porque fíjense acá abajo. Acá abajo es la suma desde la fila, desde la celda F4 hasta la celda I4. ¿Se dan cuenta? La columna no cambia, pero sí cambia la fila. Eso es lo que ustedes querían. Entonces, por eso la fila la dejan sin peso. Acá es lo mismo, una sumatoria. Acá también es lo mismo, una sumatoria. Acá, en el promedio del certamen, que nos decían el primer certamen es la nota del certamen 1 por los porcentajes de acá arriba. ¿Sí? Entonces, fíjense acá la fórmula. Ustedes tienen que usar referencia relativa, o sea, mixta y absoluta. ¿Por qué absoluta? Porque ustedes, cualquier valor de acá, siempre tienen que multiplicarlo por ese valor, por 25. Este por ese. Este por ese. Entonces, ustedes, aunque arrastren hacia abajo, no querían que esa celda variara. Entonces, por eso ustedes colocan, por ejemplo, acá la celda J1. La J1 está con un peso antes de la J y con un peso antes del 1. ¿Se dan cuenta? Ahí dejaron la referencia absoluta. Van a multiplicar la celda de un estudiante por el porcentaje. ¿Por qué la celda del estudiante tiene fija la columna y la fila no? Porque en la fila está el otro estudiante. Entonces ustedes quieren que si bajan al otro estudiante, pase a tomar la nota del otro estudiante. Pero el porcentaje no varía, sigue estando en la celda J1. Por eso ustedes la dejan fija. ¿Se entiende, muchachos, no? ¿Sí?
En el caso de que yo lo hice diferente, ¿Ya? me da el mismo resultado, o sea, me da la misma NF, pero ¿por qué? Porque yo saqué al tiro en el paso 1 de hacer la suma, yo aparte le tiré al tiro la multiplicación por el 25% y Hice lo fijé mismo también. Ya, igual pero me da el mismo. ojo con eso, porque ahí, ustedes, si yo les subiera esa nota, ustedes dicen, profe, pero ¿por qué tengo esta nota? Si yo saqué un 100, ¿por qué me sale que tengo un 25? Porque tú cuando publiques la nota, no te va a salir un 100, te va a salir un 25, y tú dices, oye, profe, yo pensé que me ha ido bien, ¿cómo tengo un 25? Tú estarías publicando la nota ponderada, ¿me entiendes o no? Ya, Por eso yo claro. aquí, ¿cuándo tú ponderas? Cuando vas a calcular el promedio, por eso recién acá tú haces la multiplicación de la nota por la ponderación. Ok. O sea, en términos de cálculo no está malo lo que hiciste, pero en términos de despliegue de información, la persona va a decir, oye, ¿por qué tengo 25? Porque tengo, y ahí vas a tener notas del 0 al 25. Sí, ok, porque al fin y al cabo después en la que está haciendo usted el promedio, yo en verdad no es Tú necesario, sumaste, no la multiplique. Eso, no, tú sumaste. hice el promedio, sí, po, hice el promedio entre los... Ah, no, entonces ahí estaría mal. Acá en el promedio certamen pusiste average o promedio. En esa puse promedio. En lo que Entonces tiene... ahí estaría mal. Porque ahí tú ya, acá mira, hay dos formas de promedio. Está el promedio aritmético, que es la Ya, suma partido por la cantidad de notas, ese es el promedio aritmético. Y está el promedio ponderado, en el cual tú le das peso a las evaluaciones que tú tienes. ya, En ok. este caso, este es el peso que está dando. El certamen 1 vale 25, el certamen 2 vale 35 y el certamen 3 vale 40. Te das cuenta que las ponderaciones suman 100. Es decir, si yo tengo 100 en todos, voy a sacar un 100. ¿Ya? Mm. Entonces tú no tienes que sacar el promedio, tú tienes que hacer la multiplicación. En el caso tuyo, si ya habías hecho la multiplicación acá, el promedio tuyo era la suma de esos montos. Ah, ya, ok, ya lo entiendo. No tenías que volver a hacer otro promedio, porque estás mezclando cosas. Acá, si tú ya habías hecho la multiplicación, acá era sum de J3 por N3 más R3. ¿Me Ya. entienden? ¿Se entendió, muchachos? ¿Todos entendieron o no entendieron? ¿Ya? Entonces, tengan claro que hay promedio aritmético y promedio ponderado. La mayoría de las asignaturas son con promedio ponderado, porque le dan peso a los certámenes. ¿Ya? Ahora, fíjense acá, nosotros sacamos el promedio de certamen, que es la ponderación, y acá venía otra, que es el promedio de las tareas. El promedio de las tareas, podríamos hablar que es un promedio aritmético, pero lo que le está haciendo acá en el promedio aritmético es que le están sacando las dos peores notas. Por eso ustedes dividen por 5. ¿Se dan cuenta? Es la suma desde la S3 hasta la I3. Porque están sumando 7 notas, ¿cierto? Están sumando 7 notas, desde la S3 a la I3. Y luego le restan, y acá está la función que voy a explicar a continuación, le restan el primer menor y el segundo menor. Y por eso, como sumaron 7 notas y restan 2, el promedio se divide por 5. O sea, la suma se divide por 5 y obtienen el promedio aritmético. ¿Se entiende, no? Ahora, yo usé otra función acá, que es la función round. Usé la función round para lo siguiente. Bueno, también usé la función if-error. Les voy a explicar las dos cosas, porque también se las pregunté en la guía. If-error, si ustedes se dan cuenta acá, la if-error dice, le devuelve el valor. Si hay un error, va a devolver el valor calculado, y si no, va a devolver el valor del error. ¿Ya? Entonces yo puse, si hay error, si no hay error, pongo el valor calculado, que sería la suma de las 7 notas partido menos las 2 notas malas partido por 5. Y si hay algún error, quiero que coloque el valor 0. ¿Ya? Entonces acá, bueno, me está mostrando 0 no porque hay un error. Así que si ustedes se dan cuenta, acá yo voy a colocar acá, por ejemplo, menos 10. Y, ouch, me estaría mostrando menos 10. ¿Por qué estaría mostrando menos 10? Que hay un error. Porque acá hay una división por 0. Acá hay, técnicamente, como usted no tiene nada, en esa división que se produce, cambia. Por ejemplo, si yo le pusiera valor acá, 4, 4, 4, ahí cambió el error, ¿ven? Porque ya hay notas. Pero cuando ustedes hacen divisiones y no hay números, se produce un error implícito. Es como esto, muchachos, a ver. Voy a hacer
igual. Como en la calculadora, ¿no? Exacto, quiero dividir eso por esto. Se dan cuenta que me dice división por 0. Y dicen, pero ¿por qué está malo? Si dije que hiciera la división de este valor por este. Como no hay ningún valor, me va a mostrar que hay un error. Pero si yo le coloco un valor, por ejemplo 4 y 2, se desaparece el error. O es más, si yo dejo solamente el divisor, ¿ya? Si dejo el divisor, se desaparece el error. Entonces, ese era el error que yo tenía acá. Se dan cuenta que acá hay un error, por eso muestra menos 10. ¿Sí? Si hay un error, no me va a mostrar el error del cálculo, me va a mostrar el error el valor que yo coloqué acá. En este caso, yo puse menos 10. Pero para que no, como yo sé que es un error que es producto de que no están los datos, yo digo que muestra el valor 0. Y por eso todo me lo muestra con 0. ¿Se entiende o no? ¿Muchachos? ¿Se entendió? Ya. Entonces, ahora voy a explicar para ustedes, si tienen el Excel en español, sería la función k.ésimo, aquí lo voy a mostrar, menor, punto menor, ésimo, punto menor. La función k.ésimo menor recibe el rango, que sería que me va a buscar en toda una fila, toda una columna, donde están los valores que yo tengo. Por ejemplo, si quisiera sacar de todos ustedes la peor nota, seleccionaría toda esta fila, toda la fila de los promedios, ¿ya? Ese es el primer parámetro, le paso todos los datos, ese es el rango. Y el segundo valor es un 1, o un 2, o un 3, es un valor entero, que si coloco el 1, significa que estoy buscando el primer menor. Disculpen, apreté F1. Si ustedes presionan el 1, significa que están buscando el primer menor. Si ustedes presionan el 2, el segundo menor. El 3, por eso es el k-ésimo menor. ¿Qué es lo que hace técnicamente esta función? Toma todos los datos que ustedes les pasaron, los va a ordenar y te va a devolver la posición del menor que tú le estás pidiendo. Yo estoy pidiendo el primero, el segundo, el tercero. ¿Se entiende, no? Alguien me había preguntado por la función k-ésimo. Profe, que si son los dos menores sería k-ésimo menor rango 1 y k-ésimo menor rango 2, ¿o no? Correcto. De hecho, acá en inglés se llama small, ¿ya? Te das cuenta que yo acá puse la suma del S3 al I3, del S3 al I3, estoy sumando. Ahora, claro, me olvidó colocar la referencia, pero ustedes, claro, quieren que no, lo único que quieren es que no cambie la columna. Entonces colocar la columna la referencia para que no se cambie la columna, porque no signo peso antes de las letras, ¿cierto? Y acá también. Ustedes sí quieren que cambie fíjense ahora, acá abajo no estaban con referencia, ¿cierto? Entonces lo que les decía, ustedes modificaron la de arriba, se ponen acá, doble clic y se copia toda la fórmula hacia abajo. Ahora todas están con referencia hacia abajo. Y esa es la importancia de colocarle referencia, muchachos. Al colocarle referencia, ustedes están evitando que al hacer doble clic se modifiquen todos los valores en la cantidad de movimientos que existen hacia abajo, porque quedaron fijos. En este caso solamente varían las filas, que es lo que ustedes desean, pero las columnas no. Por ejemplo, acá nota final está con referencia, si yo la despliego hacia el lado, no cambia. Sigue siendo la misma fórmula, pero si yo me muevo hacia abajo va a cambiar. ¿De acuerdo? Ya. Entonces les decía, acá fíjense, la función small es igual que el k-ésimo. Yo le doy el rango de dónde están los valores y le doy el 1. Entonces aquí estoy sacando el primer menor y acá estoy sacando el segundo menor. Es decir, estoy borrando la primera y la segunda peor nota. ¿Se entendió? ¿Aló? Sí, ¿Muchachos? Sí, profe, sí se entendió. Y bueno, la parte final, la nota final era la multiplicación, también era un ponderado. Se dan cuenta que le decían que el promedio de certámenes valía 60% y el promedio de las tareas vale 40%. Entonces ustedes por eso multiplican Z3 en referencia a acá Z3 en referencia mixta, dejan fija solamente la columna, y Z1, que es la ponderación, lo dejan absoluto, porque esa ponderación no cambia. ¿De acuerdo? Y lo mismo repiten para las tareas. A3 dejan fija una referencia mixta, porque dejan solo fijo la columna, no la fila, y dejan fijo en valor absoluto la celda AA1, que es la que tiene el porcentaje de ponderación.
Fíjense acá, cuando ustedes me preguntaron, cuando hay letras compuestas, ustedes solamente colocan el peso sobre la primera A, porque esto tienen que asumir que no es que tengan dos letras, sino que se llama AA. Entonces la columna se llama AA, y ustedes colocan el peso sobre el nombre de la columna. ¿De acuerdo? Profe, Sí. es que nada me quedó claro para qué se pone el punto y coma y el cero. Ya, la función round, esa es otra función. La función round es la siguiente. Round. La función round tiene lo siguiente. Tiene el número o valor que ustedes tienen. Por ejemplo, puede ser su promedio, punto y coma, y ahí dice número de dígitos, ¿cierto? Si tú colocas 0 dígitos, estás redondeando hacia el valor entero. Esto lo van a ver. Ah, no, ustedes no. No, en física Eso es 100 no con trabaja. respecto a los decimales. Pero es con respecto a los decimales. Si ustedes colocaran 1, van a decir que van a dejar un decimal y el redondeo se va a producir al primer decimal. Ya. Si ustedes colocan 2, van a tener 2 decimales y el redondeo va a ser al segundo decimal. Es como las cifras significativas, digamos. Por ejemplo, voy a tener 0,456, ¿cierto? Si yo digo acá round y coloco esto, y coloco 0, o sea, quiero que me rondee la parte entera, me dice que es 0. Si yo quiero que ouch, me faltó un round. Había una pregunta de eso. Exactamente. Si yo quiero que lo redondeen a un solo valor, sea 0,5. ¿Te das cuenta? Porque está dejando un decimal. Acá, como tú estás redondeando la parte entera, te da 0,4. Tú sabes que para redondear la función round, si es mayor de 0,5, mayor o igual a 0,5, redondea hacia arriba. Si es menor a 0,4, redondea hacia abajo. Entonces aquí el redondeo es 0, porque la parte entera no alcanzo a tener 0,5, me da 0. Si yo redondeo a un decimal, fíjense, tengo el 4, pero el decimal del lado es un 5, por lo tanto me hace pasar hacia arriba. Si yo redondeara a dos decimales, me va a dar acá 46. Eso es lo que hace la función round. Esto, y quiero 2 decimales, me va a decir 0,8. Le puse coma, disculpen, es punto y coma. Ya, 0,46. ¿Te das En cuenta? Profe, ¿cómo español sería, sería profe, ¿cómo igual sería esa entero. fórmula? A ver, no entendí. ¿Cómo? ¿Que la fórmula en español sería entero o sería otra? Porque en inglés es esa. La fórmula es redondear, se llama. Ustedes sería Ah, ya. redondear. ¿Qué diferencia hay con la fórmula entero? La fórmula entero te obtiene la parte entera, o sea, te trunca. Si tú tienes 0,4 va a ser 0. Si tienes 1,9 va a ser 1. Ah, ok. Gracias, profe. Te devuelve el entero, no te devuelve el redondeado. No hay una aproximación. Para su suerte, para los certámenes, si se dan cuenta, se usa la función redondear. Porque ustedes podrían estar al final del semestre 54,6 o 54,5, y como está el round, significa que aprobaron con 55. Si hubiéramos usado la función int, significa que podrían haber tenido un 54,9 y estarían reprobando con un 54. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe, gracias. Ya. ¿Alguna otra función, muchachos, que no les haya quedado clara? ¿Ya? Vamos a la función entonces. Esa era la tarea. Supongo que ¿qué debieron haber aprendido acá? Bueno, a dar formato a las celdas, dar formato borde, dar formato color. Profe, me ¿Sí? quedó una duda. De ¿Ya? eso de que cuando uno hace, por ejemplo, la división para sacar el promedio, ¿Sí? queda el error de la división en 0, ¿cómo arreglo eso? Ya. Supongamos acá que dijimos, ¿cierto? Vamos a hacer que yo quiero que la celda AD sea dividida por la celda AE. Ustedes colocan eso y les va a dar error porque no hay valores, ¿cierto? Ya. Una forma de resolverlo es colocar un valor por defecto. Al colocar un valor por defecto te da 0, porque si tú no colocas nada, Excel asume que está haciendo una división por 0. ¿Sí? Ahora, si tú quisieras arreglar esto, vas a colocar acá antes de esta, porque tú ya sabes que hay un error porque no tienen los valores acá. Entonces tú vas a la fórmula y colocas la función if error. ¿Ya? Y la función if error recibe 2 valores. El primer valor es el valor que tú quieres colocar, el valor normal. ¿Ya? En esa celda yo quiero dejar la división de AD5 con E5, por lo tanto no hago nada. Y después punto y coma, el segundo parámetro sería
cuál es el valor que yo quiero colocar si se produce el error de la división. Entonces, el valor que quiero dejar acá es que sea 0. Entonces ya no me muestra error, me muestra el valor 0. Si hubiera puesto, quiero que sea un 100. ¿Y en español cómo sería eso, profe? Sí, error. Ya. Ya, gracias. ¿Ya? O sea, ese es un gran detalle que voy a ver si lo puedo cambiar a español, el Excel, para no tener... Bueno, pero así aprende las dos funciones al tiro. Ya, muchachos. ¿Alguna otra consulta de la tarea 1 para que pasemos a ver las funciones de esta semana? Y error en el español es lo mismo también, ¿cierto? Sí, error. Sí, error. Sí, error. Ya, gracias, profe. Ok. Ya, Profe, ¿sí? ¿para qué fija las columnas en la fórmula si no se gira, o sea, si no se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda? Podría no haber ido, pero es un tema de seguridad simplemente. Claramente tú dices, o sea, si tú no lo colocas no te va a generar el error. Y tú dices, pero ¿cómo la vamos a mover al lado? Hacia el lado no se puede mover porque están las filas o las columnas con los puntajes de las preguntas, no debería. Sí, en realidad yo lo hice para asegurar nomás. No era necesario, o sea, era opcional. Una consulta. ¿Sí? Es que a mí me causó un poco de complejidad el hecho de que en el punto 5 dijera que había que ingresar la fórmula en la celda J1, N1 y R1. A ver, no sé, no. ¿Qué En punto el es? PDF salía eso en una de las instrucciones. Paso, en la celda J1, R1 ingrese una fórmula. Sí, me puedo equivocar. Sí, está mal escrito. Voy a corregirlo. En la celda J1, R1 ingresa la fórmula que ahorita suman los valores de las columnas previas. Y es que eso me causó duda porque no sabía cómo agregar una fórmula si ya decía 25%. Sí, en la celda J1 los estaban los. Sí, en la celda J1, sí. Era en la celda. Sí, ahí me equivoqué yo. Ya. Entonces, Solo sacaron mayoría por deducción nomás, porque yo también lo intenté hacer con el 25 al lado. Sí, no, sí. Claro. Voy a revisarlo inmediatamente, o sea, voy a corregirlo para haber sido en las celdas J3, N3 y R3. R3. Sí, pues Sí. ahí lo puse, pero es que eso lo saqué por deducción, como ese compañero, porque Sí, vi sí, 25 y no me la ingenié. Sí, no. Me ¿Profe? equivoqué yo por la referencia. ¿Sí? Yo en vez de ocupar la fórmula de redondear, en la barra arriba, donde dice Sí. general, puse... ¿cómo es que dice? Formato. Sí. Dejaste Ahí números sin decimales. Sí, eso Yo también lo hice así, a través de formato de celda. Claro, Y o sea, también lo único que sacan ahí es que ustedes le estaría mostrando lo que les decía. Si estuviéramos a final de semestre, ustedes los 54.6 lo están mostrando como 54. no lo redondeaba a 55. ¿Te lo redondea? Sí. Ya, entonces también funcionaría. Si es que te hace el redondeo absoluto. Nunca lo había hecho con el formato, pero sí sé que te oculta, pero no sabía que te redondeaba al dejarlo sin decimales. Sí, profe. Entonces, ahora, lo que hay que ver, sí, hay que tener en consideración que lo siguiente. En este caso, como yo puse round explícitamente, el valor va a quedar redondeado. Si yo después en otra celda trabajo con este valor, me va a trabajar con el valor redondeado. En el caso, prueben ustedes que tienen la función ahí, hagan una multiplicación de esa columna por 2. ¿Qué resultado les da? Si les da, por ejemplo, si les dabas 45 y lo multiplican por 2 les da 90, está bien, pero si les da 89,6 significa que les sigue manteniendo el valor con decimales. Ese puede ser un error de acumulación después de decimales, cosas. Simplemente es eso el tema. Yo dejé ahí el valor tal cual. Muchachos, ¿hay más preguntas para pasar a revisar lo que vamos a hacer ahora? Las funciones. Profe, con el uso de paréntesis, ¿cuándo ocupo o no ocupo uno? Porque había una fórmula que tenía como promedio, paréntesis, entero, paréntesis. ¿Entiendes? Ya,
acá el paréntesis, a ver, es súper fuerte. Y tienen que, ahí es donde más se pierden, por eso de repente tienen que tener cuidado. A ver, acá por ejemplo, mira, la A función, ese me refiero. esta tiene muchos paréntesis, o sea, todas las funciones tienen paréntesis. If error, mira, te das cuenta, si tú te paras aquí, esta es la gracia que tiene, fíjate que está en negrita. Yo cuando me pasé el paréntesis, ya salí de la función y se pone en negro el valor. Entonces te das cuenta que la función if error recibe dos parámetros. Entonces la función if error va a recibir todo eso y acá hay un punto y coma. Recién ahí, mira, cuando yo me pase el punto y coma de acá, cambia el valor de la función if error. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todas las funciones tienen paréntesis. Punto 1. Entonces, aquí está comenzando la función if error y acá recién está terminando la función if error. Después, dentro de la función if error, coloqué otro paréntesis porque hay otra función, que es la función round. Esta función round me va a redondear y aquí estaría terminando el redondeo. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Y este viene el zoom. A lo mejor este lo podría haber sacado, ¿ah? Este paréntesis podría haberlo sacado. No es necesario. A ver, espérate, saqué algo. A lo mejor dejémoslo. Porque estoy haciendo la resta. Sí, estoy haciendo la resta. Déjame. Ah, sí está. Ese lo podría haber sacado. Porque hice la suma, ¿cierto? Esa es la función suma. Después le resté el primer menor. Después le resté el segundo menor. Ajá, ya sé por qué le puse. No puedo sacar ese paréntesis. ¿Por qué? Fíjate la importancia de este paréntesis. Porque si yo le saco ese paréntesis, tengo acá esto igual que en matemática, tengo un valor, porque tú me vas a dar un valor menos un valor menos un valor y después dividido en 5. Como yo tengo resta y división, ¿cuál tiene mayor precedencia? Si no coloco paréntesis, División. la división. Entonces me va a dividir el segundo menor por 5. Y eso no es lo que quiero. Yo quiero que primero me sume, después le reste y a ese resultado lo divide por 5. Por eso le agregué los paréntesis acá. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, a lo que voy acá con tu pregunta. Esta fórmula tiene estos paréntesis en gran parte porque todas las funciones, por ejemplo, sume una función, que sería sumar para ustedes, sumar, y le colocan dentro de los paréntesis los valores que quieren sumar. La k décimo menor, que también lleva paréntesis. La k décimo menor, que también lleva paréntesis. Y además, yo quiero darle prioridad a estas operaciones primero. Que primero sume, después reste, y después que termine ese valor, ahí recién lo divide por 5. ¿Se entiende, no? ¿Respondí tu pregunta o no te la respondí? ¿Aló? ¿Aló? Sí. Ya. Ok. Muchachos, preguntas. ¿O pasamos ya a revisar la materia de esta semana? Una última consulta, profe. ¿Sí? Donde pone la fórmula en J3, no sé si lo puede apretar. J3, sí. Ahí. ¿No se considera I4, o sea, I3? Ah, no, perdón, F3, I3. Ah, ya se consideran las 4. Sí, porque acuérdense que nosotros habíamos visto referencias también. Si yo coloco, por ejemplo, desde I3, cuando coloco 2 puntos, estoy diciendo desde esa celda F3. ¿Te das cuenta que me marca todo? Cuando coloco 2 puntos, me incluye todas las celdas que están en ese rango. Pero más, si yo coloco F6, me considero un cuadrado. ¿Te das cuenta? Sí. Porque dice que el primer valor I3 es la esquina superior izquierda y el segundo valor es la esquina inferior derecha. Todo lo que esté en ese rango siempre te va a generar un rectángulo cuadrado. ¿De acuerdo? Que no es lo mismo que yo pusiera I3, punto y coma, F3. Porque cuando coloco un punto y coma, estoy enumerando valores por separado. Una celda y una celda diferente. Exacto. Ya. Gracias. Ya. ¿Algo más, muchachos? Vamos entonces a ver las funciones que trabajábamos o trabajaremos hoy día. Una de las funciones bien importantes, muchachos, es una estructura condicional llamada if, que es la función para ustedes llamada si. ¿Sí? La función si viene una condición, punto y coma, el valor que ustedes van a dejar si es verdadero, punto y coma, el valor que ustedes van a dejar si es falso. Esa es la sintaxis. ¿Ya? Ahí me da error porque obviamente la mía sería digamos, en inglés, sería if.
Esa es la forma de trabajar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes dirían acá, si quiero sacar, si el promedio de certamen, la nota final, es mayor o igual que 55, yo quiero escribir algo. Cuando yo quiero escribir algo, y acá pongan atención, cuando yo quiero escribir algo, va entre comillas, porque es un texto. Aprobó, por ejemplo. Punto y coma, cierro comillas, y ahí sería el valor falso. ¿Qué significa que si no es mayor que 55? Que reprobó. Ese sería una especie de uso para la función if. ¿Me entienden o no? Ustedes están diciendo, lo primero acá es la condición. Esta condición, como están comparando el valor de la celda AB3 con un número 55, si el valor que está en la celda AB3 es mayor que 55, voy a escribir que aprobó, porque ese es el valor verdadero. Si es falso este resultado, voy a escribir reprobó. Es decir, acá tengo una decisión. En base al resultado de esta condición, yo sigo este camino o sigo este otro camino. ¿Se entiende, no, muchachos? ¿Aló? ¿Alguna duda? Entiende, profe. Pero, Ya. profe, en el Excel, ¿cómo se lo mostraría si es que pone esa fórmula? O sea, si es que aprobó, por ejemplo. ¿Cómo lo vamos a Le mostrar? pone el Así. Ya veamos acá. Es igual. Yo voy a hacer if. Fíjense, if. Si nota final es mayor o igual que 55, punto y coma, valor, voy a decir aprobó. Punto y coma, reprobó. Cierro paréntesis, ¿cierto? Hago enter y ahí me dice que reprobó. ¿Por qué reprobó? Porque tengo un 0. Pero Ah, fíjense, ya. pero fíjense que si yo empiezo a colocar 25, 25, 25, 25, ¿se dan cuenta cómo está la fórmula? Y ya empieza a calcular solo. Eso es lo que les decía a ustedes. Acá 33, 33, 34, 33, 33, 34, y ya tengo un 60 y ahí cambió el estado. Me dice que aprobó. Porque mi nota final es 60. Ah, ya, profe. ¿Te das Gracias. cuenta? Ustedes como dejaron todas las fórmulas y dejaron en base a referencia a los valores, obviamente cuando ustedes las crean, está todo con 0, te das cuenta y cambié las notas y ya reprobó. Entonces ustedes ahora, cuando ingresen valores, esto empieza a hacer los cálculos automáticos. Por defecto están todos reprobados porque no han dado ninguna prueba. ¿Se entiende? Muchachos, ¿se entiende? Sí, profe. Sí. Profesor. Profe. Ya. Sí. Ok. Profe, tengo una duda. ¿Sí? Eso que está al lado del 55 es un 2 puntos, ¿cierto? A ver, déjame mirar. En el sí. Sí, punto y coma. Ah, punto y coma ya. Sí, para separar es punto y coma. De hecho, fíjate, cuando tú haces una función, bueno, depende de cómo esté configurado en todo caso. En el caso mío, if, por ejemplo, el if, ahí te muestra la ayuda. Punto y coma, punto y coma. Ah, ya. ¿Ya? Tú tienes que poner atención a cómo tienes configurado tu Excel, pero ¿por qué lo digo? Porque, por ejemplo, si ustedes, esto que están aprendiendo les va a servir también para Google Drive. ¿Ah? En Google Drive también tienen un Excel y ahí trabajan, pero ahí tienen que tener cuidado. Cuando ustedes coloquen igual, fíjense en la retroalimentación que le está mostrando el programa. En este caso, el Excel me lo muestra que es la separación es con punto y coma. En Google Drive, a veces la separación es por coma. Entonces Ya, ahí también profe, colapso gracias. a veces porque cuando yo estoy trabajando en Google Drive y coloco punto y coma, me lo reclama, pero voy a mirar y ahí es simplemente darse cuenta. Pero la lógica es la misma. Si ustedes aprenden a trabajar acá en Excel, van a poder trabajar en forma online, con Drive. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Ya. Otra cosa importante, supongamos que acá me dijeron a mí, oye, si está en el rango de 0 a 50, reprobó, en el rango de 50 a 54 se va a examen, y si es mayor, aprobó. ¿Cómo lo harían ustedes, muchachos? Les doy unos par de minutos para que lo piensen. ¿Me entendieron, no? Les voy a colocar aquí los rangos de 0 a 49, reprobó. De 50 a 54 se van a examen. Y de 50 mayor a 55, aprobó. Entonces, ¿cómo harían ustedes para que
aquí me dijera si me voy a examen, si aprobé o reprobé. O mejor dicho, vamos a cambiar el mensaje, reprobado. Examen, Profe, sí. con el sí conjunto puede ser. ¿Ya? ¿Cómo quedaría entonces, muchachos? Vamos a ver acá. En este caso. Me están hablando acá del igual y punto conjunto. ¿Ya? Piénsenlo, traten de hacerlo y después me dan una respuesta. Menor a 49, ¿o no? ¿Ah? Menor a 49 sería el primero. Ya, por ejemplo, sería... ¿Qué sería menor a 49? Punto y coma reprobado. O sea, tiene que colocar la celda. Si era esa celda, por ejemplo, acá tendrías que colocar aquí algo así como... Si la celda, por ejemplo, AB3 es menor que 49, menor o igual, ¿cierto? O menor que 50, ustedes eligen. O menor o igual que 49. ¿Qué hacen ustedes? ¿Más reprobado? Ya, y reprobado, recuerden que con comillas. Comillas. ¿Sí? Sí. Punto y coma de nuevo. Y ¿Ya? ese otro parámetro, que sería La misma celda. AB3 Hay más cerca. AB3 mayor o igual. A 54. No, ¿Ya? no es mayor o igual. Es como mayor Menor o 50 igual. y mayor a 50 y menor a 54. Sí. Ya, entonces, ya, pero ahí tienen que usar un... Ahí vamos a tener que entrar una cosa. Ustedes nos pueden hacer dos condiciones acá, así sueltas. No podría ser algo como 50. O pone Menor o igual a 50 menor, 54. AB3. 50 menor a AB3 y AB3 menor a 54. Dicen así como... Mayor a 49. 50 menor. Queda AB3 en medio. ¿Esto? Claro. Van a colocar... Examen. Puntito arriba de examen. ¿Ya? Y... Después la última condición es que sea mayor a 55. Punto y coma, comillas, aprobado. Mayor o igual, Cierro ¿cierto? Sí. Ya. Ese sería... Eso sería lo que están colocando ustedes. Ya. Antes de continuar a explicar el sí conjunto, muchachos, esto, ¿cuándo usamos el sí y cuándo usamos el sí conjunto? Cuando son más de dos, se usa el sí conjunto. Cuando son más de dos condiciones, ¿cierto? Cuando son más de una condición, digamos. Porque el sí conjunto, lo que está diciendo es sí y te dan un conjunto de reglas, y en base a la regla que tú cumplas te vas a meter. ¿Ya? Ese sería el sí conjunto. Ahora, vamos a implementarlo, según ustedes me dijeron. Sería, acá en inglés no es sí conjunto, sino que es ifs. ¿Ya? Ifs. Y se dan cuenta que dice test lógico 1. Y ustedes dijeron que era AB3 menor o igual que 49. Si pasaba eso, nosotros íbamos a escribir acá reprobado, ¿cierto? Punto y coma. Después vamos a decir que si la misma celda, y acá íbamos a escribir lo siguiente, 50
menor o igual, menor estricto 55, y vamos a escribir acá reprobado, no, examen. Y finalmente, el lógico 3 era si AB3 era mayor o igual que 55, punto y coma, Aprobado. aprobado, ¿cierto? ¿Profe? ¿Sí? ¿Y no tenemos que fijar la columna después para bajar la fórmula a los siguientes alumnos? Sí. Sí, eso es, pero primero yo coloco la fórmula, si ustedes van a trabajar en un puro campo, lo dejan fijo. Ahora, si ustedes la quieren bajar después, ustedes le colocan obviamente acá, después le hacen la referencia pensando que ustedes quieren arrastrar, o lo pueden hacer al tiro si lo tienen claro. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, fíjense una cosa, voy a probar que esto funcione. Vamos a dar un... Sigue estando reprobado, ¿cierto? Sigue estando reprobado. 52, y ahí fíjense, no cambió a reprobó. Ahí debe estar en examen, ¿no? Ah, no, abajo, chuta. Fíjense acá abajo, acá estoy mirando. Le vamos a sacar, estaba mirando acá arriba, por eso no decía. 33, se acaba el 33, hasta ahí sigue estando reprobado, pero fíjense acá, cuando yo coloco 33 nuevamente, me dice no aplica, porque acá esta fórmula no la acepta. ¿Ya? Acá hay que tener cuidado, y acá voy a ver una fórmula que no estaba en el video, muchachos, pero que tiene que ver con las conexiones, con los conectores lógicos y OR. ¿De acuerdo? ¿Por qué hablo de estos conectores lógicos? Porque acá ustedes están evaluando dos expresiones. Están evaluando la expresión de que si esta celda es mayor o igual que 50 y si esta celda es menor que 55. Entonces acá están colocando dos comparaciones. Y ustedes no pueden colocarla así. Entonces tienen que colocar el operador lógico. Fíjense colocar. Ustedes en español sería I o O. ¿De acuerdo? Pero acá es AND. Y acá dice lógico 1, lógica 2. Entonces, acuérdense que el operador I, el operador lógico I, de esta álgebra relacional que ustedes conocen, ¿cierto? Todos han visto lógica, ¿no? Conocen el operador lógico I. El operador lógico I, ¿qué me dice a mí? Que si todas las condiciones que están dentro de la función I son verdaderas, va a ser verdadero. Basta con que una condición lógica dentro del I no sea verdadera para que todo sea falso. ¿De acuerdo? Es como una multiplicación. Véanlo el I como una multiplicación. Verdadero por verdadero es verdadero. Verdadero por falso, automáticamente es falso. Y todo lo demás adelante, ya que siga multiplicando, va a ser cero. O sea, falso. ¿Se entiende? Entonces yo debiera haber hecho acá, por ejemplo, esto, AB3 es mayor o igual que 50, punto y coma, y AB3 es menor que 55, ahí dice que es verdadero. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, no? Entonces, como es verdadero, me mostraría examen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá nosotros? Tomar esta fórmula, este AND, control C, y lo llevamos a 8. Y lo llevamos acá. Es decir, acá nosotros no debemos colocar eso, debemos colocar con una otra función, I. ¿De acuerdo? Veamos qué nos da ahora. Nos dice I AB3 es mayor que 50, punto AB3 menor que 55, y sigue dando NA. ¿No? Ah, porque se me equivoqué, edité la arriba, no abajo. Edité el ejemplo, no el... Acá tenía que editado, disculpen. ¿Me entendieron lo que hizo, no? Edité lo que estaba comentado, era el ejemplo de ustedes. Entonces acá esto es lo que hay que cambiar. Y ahí sí nos dice examen, ¿se entiende, no? Sí. Entonces, ¿de qué servía el I? El I sirve para pegar más de una condición. Por ejemplo, que esta, ustedes, déjenme sacarle un poco. Acá ustedes habían puesto lo siguiente. En esta celda ustedes habían puesto, acá reprobado, ustedes habían hecho lo siguiente. 50 tiene que ser
el AB3 era menor o igual que 50 y menor que 55. Ustedes tienen puesto esa fórmula como casi matemática, ¿no? Porque así lo hacen en matemática. Ustedes colocan un rango. Están diciendo que AB3 es mayor o igual que 50 y menor que 55. Eso es lo que están diciendo con esta forma. Pero esa forma de expresión no la acepta Excel. Porque acá están comparando están haciendo dos condiciones. Están diciendo que AB3 tiene que ser mayor o igual que 50 y tiene que ser menor que 55. Entonces, la forma correcta de hacer este tipo de intervalos es con un conector lógico. Y acá nosotros damos cuenta que usamos el conector lógico I. Entonces, ¿qué me dice el conector lógico I? Que AB3 es mayor que 50, AB3 es menor que 55. Si cumple estas dos condiciones, va a ser verdadero, porque es un I. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Entonces, nosotros que hicimos acá en la fórmula fue cambiar ese intervalo a una forma correcta de escribirlo. Entonces, si se quiere fijar la columna, habría que ponerle a esos dos a B el signo peso, ¿cierto? Sí, ahí lo dejaríamos fijo. ¿De acuerdo? Ah, ya. Gracias, profe. Ya. Y para terminar acá, para que se den cuenta que cambia, 34 nos da 60, aprobó, y acá abajo dice aprobado. Fíjense, le voy a quitar, fíjense acá, voy a dejar en amarillo que esté mirando ahí. ¿Ya? Fíjense dónde está amarillo. Le voy a quitar el 34 y ahora me dice que me voy a examen. Le voy a quitar el 33 y ahora me dice que estoy reprobado. ¿Se dan cuenta cómo va variando, no? Profe, ¿Sí? Cuénteme. es que, me perdí un poco. ¿Podría corregir la ecuación del sí conjunto, por favor? Ya. Para anotarla. Acá. Esta. Ya. Así estaba antes. Lo correcto sería así. Que AB3 sea menos 49, reprobado. Y acá, como hay un rango, ustedes tienen que usar el operador lógico AND. Porque ustedes están acá, en este rango que ustedes colocaron, están trabajando con dos condiciones. Están pidiendo que AB3 sea mayor o igual que 50 y AB3 sea menor que 55. Se dan cuenta que ustedes cuando hacen esto es un I. Por eso ustedes se van a la función I lógica. La función I lógica va a recibir dos condiciones. Me va a devolver verdadero si ambas condiciones son verdaderas. O sea, acá el I me devuelve verdadero si el valor de la celda AB3 es mayor que 50, mayor o igual que 50 y el valor de la celda AB3 es menor que 55. Entonces, de alguna forma, estoy transformando esta forma matemática que conocemos nosotros de establecer un rango a una forma en Excel de cómo establecemos un rango con el operador lógico I. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. Ya. Ahora, también lo podríamos haber hecho, lo anterior a ese conjunto, también lo podríamos haber hecho solamente con un sí. ¿De acuerdo? ¿Profe? ¿Sí? Para la función I, no es que une dos condiciones, ¿verdad? Sí. ¿Se puede usar el sí conjunto, pero así como a tal rango darle examen y a tal rango darle examen, como dos condiciones diferentes? ¿Pero cómo lo harías ahí? Por ejemplo, porque ahí lo que pasa, ¿por qué no funcionaría, creo yo? Porque tú vas a colocar ahí el sí conjunto dentro y la primera condición va a ser si es mayor que 50, haz esto. ¿Ya? Pero al ser el mayor que 50 va a hacer algo. Entonces va a decir, por ejemplo, examen. Pero si tienes un 70, 70 es mayor que 50, lo estarías mandando a examen. No le das el rango, ¿me entiendes o no? Ya vale. Tu condición es que esté en este rango de 0 a 10. En cambio, en el sí conjunto, tendrías que establecer bien claro, bien preciso el rango. O sea, ojo que el sí conjunto, muchachos, acá, cuando ustedes pinchen acá le dice valor lógico. Ustedes acá, bueno, acá lo vieron. Yo puse un rango. Dije que es mayor que 50 y menor que 55. Así ustedes lo podrían colocar en todos estos rangos. Ustedes podrían haber dicho acá que también fuese, por ejemplo, mayor que 0 y menor que 49. Y para hacer que sea mayor que 0 y menor que 59, tienen que usar el operador lógico I. ¿De acuerdo? Ahora, ojo, el operador lógico O, ¿cómo funciona el O lógico, muchachos? ¿Cuándo me retorna verdadero? Cuando solamente uno. Basta con que una condición sea verdadera, ¿cierto? Entonces, ahí
si ustedes colocan un no, es cuando dicen, vas a aprobar programación si apruebas los certámenes de forma individual o aprueba las tareas de forma individual, por decir algo, una regla que inventé recién. Entonces ahí basta con que yo apruebe con certámenes o apruebe las tareas, estoy aprobando la asignatura. ¿Sí? Pero es distinto que ustedes digan, aprueben la asignatura con aprobando los certámenes y los controles. Están obligados a aprobar los dos por separado. ¿Ya? Entonces tienen que tener cuidado con eso. Ese es el mayor error que cometen los muchachos en la programación. Confundir el I con el OR. ¿De acuerdo? Muchas gracias, profe. Se entendió el sí conjunto. Ahora, fíjense una cosa. Yo podría haber hecho acá también lo siguiente. Voy a hacerlo acá abajo para que después veamos la diferencia. Yo podría usar el sí. Si, por ejemplo, nota final, AB es menor que ¿qué? Menor o igual, no, dijimos que no, menor o igual que 49. 49. Si pasaba eso, yo me iba, es decir, el valor de verdad que sería ahí es reprobado, ¿no? ¿Se entiende, no? Sí. Ahora vendría el valor falso. Si AB3 es menor o igual que 49, reprobado. Y alguno puede decir, oye, si es falso, no puedo decir nada. ¿Por qué no puedo decir nada? Porque para arriba tengo dos condiciones. Entonces, uno podría decir, si, otro if, ¿se dan cuenta? If, y colocan AB3 es mayor o igual que 55, ¿qué hacen ustedes? Punto y coma, aprobado. Y fíjense, porque si ustedes llegan a esta instancia, es porque ya saben que no es menos que 49, y si llegan acá y saben que no es mayor que 55, ¿qué significa? Que están en el examen. ¿Por qué? ¿Entendieron la lógica acá o no, muchachos? Sí, sí. Eso, un poquito. No, profe, no entendí. ¿Podría explicarlo de nuevo? Aquí causa un if. Ahí estaría, reprobado. Ya. Fíjense acá. Yo comienzo acá, estoy haciendo solamente if. El primer if me dice, si la celda, el valor de la celda B3 es menor que 49, estoy reprobado. Ese era el valor verdadero. Y acá estaba el valor falso. O sea, si ya estoy en esta parte, es porque sé que AB3 no es menor que 49. O sea, sé que es mayor que 50. ¿Se entiende, no? Si ya estoy en la parte falsa, si yo llegué a ir a la parte falsa, es porque el valor que está en la celda B3 no es menor que 49. ¿Sí? Entonces, ahora que estoy en la parte falsa, yo tengo que analizar, porque ya estoy seguro que como estoy en la parte falsa, tengo que analizar si doy examen o aprobé. Entonces ahí vuelvo a hacer otra condición, pero en mi parte falsa. Entonces digo, dado que ya sé que no eres menor que 49, tengo que discriminar si eres mayor que 55 o está en el rango 50-54. Entonces yo pregunto, oye, ¿el valor que está en la celda es mayor o igual que 55? Entonces ahí, si es verdadero, entonces digo aprobado. Y si no es mayor que 55, entonces por descarte, yo digo que está en el rango 50-54, por lo tanto escribo examen. ¿Se entendió o no? Sí. Si yo le vuelvo a colocar valores, fíjense que van a tener el mismo comportamiento. Profe, yo no entiendo. Ya, dame un segundo. Al final tira examen como por defecto, ¿verdad? Porque no cumpliste ninguno de los anteriores. Claro. Ya, fíjense ahí, a los dos estamos mandando examen. ¿Se dan cuenta, no? Porque estamos con un 52. Examen. O sea que es como por descarte que lo hace. Si es que, por ejemplo, no es mayor igual que 55, ni es menor igual que 49, ya es porque está entre 50 y 54, ¿no? Claro, es como, mira, fíjate acá, te voy a mostrar la fórmula, ¿cierto? Yo te pregunto, el valor, dejémoslo, espérense, vamos a sacarle un poquito. Dejémoslo acá en examen, ¿cierto? 52. Yo te digo ya, AB3 es 52. 52 ¿es menor o igual que 49? Falso. Como es falso, me voy a este otro lado. Estoy acá. Disculpen. Un poco más. Estoy aquí.
porque ya sé que no es menor que 49, ¿cierto? Entonces, ahora que estoy en esa parte del valor falso, tú colocaste otra condición. Entonces, ahí vuelvo a evaluar el valor de AB3. Pero estoy evaluando ahora que ya sé que no es menor que 49. Entonces, yo sé que es mayor que 49, mayor que 50. Entonces, ahí le pregunto, oye, ¿el valor es mayor que 55? Y si es mayor que 55, va a ser aprobado. Y si no es mayor que 55, como ya sé que no es mayor que 50, o sea, que no es menor que 50, es porque por descarte me queda que está en el rango 50 a 54. Ah, ya. ¿Entendiste, no? Sí. Gracias, profe. ¿Seguro? ¿Sí? ¿Se entendió bien? Porque esto, como dirían, es lógica. Esto no estoy diciendo que es lógico lo que está pasando, sino que es usar la lógica. ¿Se entiende o no? ¿De acuerdo? ¿Se entendió para todos, muchachos? ¿Aló? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Bueno, Gracias. entonces, a lo que voy, la función sí puede tener más, puede usarse para más de una condición. Lo que pasa es que uno se empieza a, porque imagínense acá, yo ahora en la parte falso puse otro if, y yo perfectamente dentro de la parte positiva podría haber puesto otro if, y dentro de la parte falsa podría haber puesto otro if. ¿Ya? Lo que pasa es que ahí, al hacer mucho if dentro del otro if, se empieza a complicar la fórmula, y si no están claros se pueden variar, pero también funciona. ¿De acuerdo? Entonces, raya para la suma. La función sí me evalúa una condición, y en base al valor de la condición ejecuto A o ejecuto B. Para ejecutar A es cuando el valor es verdadero, y ejecuto B cuando el valor es falso. La función sí conjunto es cuando yo tengo más de una condición que quiero analizar. Entonces yo digo, oye, si pasa esta condición, hago esto. Si pasa esta condición, hago esto. Si pasa esta condición, hago esto. Pero ojo, que por defecto, tanto la función sí como la función sí conjunto, cuando hablo de una condición, estoy hablando de una condición. Cuando tengo más de una condición que cumplir, tengo que usar el conector lógico y u OR. ¿De acuerdo? Como lo hicimos acá arriba, porque teníamos dos condiciones, entonces ahí usamos la condición y. ¿Por qué usamos el conector lógico y? Porque teníamos que conectar tenía que cumplir esas dos condiciones para pasar a ese rango. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Estamos claros con el if? Sí. Ya. La otra función, bueno, ustedes la manejan, que es la función sumar. La función sumar es tan sencillo colocar acá sumar. ¿Sí? A ver, genial. Vamos a ir para abajo para no ir desordenando. Aquí la función sumar ustedes la conocen, ¿sí? Es sumar, paréntesis, voy a colocar el apóstrofe. Otra cosa, muchachos, cuando yo coloco el signo, una comilla simple antes del igual, estoy asumiendo que lo que va a venir a continuación es texto. Por eso como el Excel no lo ve como fórmula. Por eso acá ustedes lo ven como texto. ¿Sí? Porque yo le puse antes un signo, una comilla simple. Entonces ahí el Excel no lo procesa, digamos, ¿ya? Entonces acá puse sumar, ya que colocan valores a sumar. ¿Sí? Que pueden ser sumar, por ejemplo, desde la celda, por decir algo, A3, 2 puntos, a la F3, ahí están dando un rango, ¿cierto? Ahí están dando un rango suma, o puede ser sumar, ustedes colocan A3, punto y coma, F3, punto y coma, T3. ¿Se entiende, no? ¿Entendieron lo que les dije? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Estas son súper rápidas, creo yo. Y la otra que vieron ustedes es la función promedio, que es el mismo concepto de lo que vimos recién. Ustedes colocan acá valores a promediar, digamos. Aquí automáticamente, esta función promedio es lo que hablábamos, es promedio aritmético, ¿ya? No hay ponderado. Este es el promedio aritmético, es decir, la suma de los valores que yo le paso por la cantidad. Entonces va a ser promedio de, ustedes pueden decir acá, lo mismo que arriba, A3, 2 puntos, F3, me están promediando todos los valores que están en ese rango, incluidos los que están entre medio, ¿cierto? Y promedio A3, punto y coma, F3, punto y coma, T3, estoy sacando un promedio de esas tres celdas. ¿Se entiende, muchachos?
¿Ya? Ok. ¿Qué otra función vimos en el video? A ver, vamos a repasar. Ah, sumar sí. Ya. Esta es lo siguiente. Es igual sumar punto sí. Ya, la función sumar punto sí, ¿cuántos parámetros recibe, muchachos? Estaban los videos. ¿Cuántos parámetros recibe la función sumar punto sí? ¿Les parece o no? 3, exactamente. ¿Cuáles serían? Voy a mostrarle acá, primero para que lo vean, acá es sum if. ¿Ya? Sum if. Me dice el rango, entonces va a tener F2. Si ustedes quieren editar una fórmula para que no se les mueva hacia el lado, presionan F2. Con F2 están editando una celda. Es lo mismo que hacer un Enter cuando ya tienen una fórmula. ¿Ya? Pero F2 les permite editar. Entonces, ahí sum if, y lo que venía acá, venía el rango, ¿cierto? Sí. Rango, donde están los datos del criterio. Punto y coma, criterio. Punto y coma, rango de los ¿Profe? valores a sumar. ¿Sí? La comilla delante del sum if, ¿para qué era que servía? Es que había una comilla como delante del sum if, antes del igual, mejor dicho. Antes del igual es para que el Excel no procese la fórmula y lo deje como texto. ¿Se das cuenta que yo lo que escribo lo considera? Porque si yo mira, F2, yo le saco la coma, me va a reclamar, me va a decir que sum if y los dan, mira, error. ¿Ya? Ya, gracias, En profe. cambio, al colocar la coma es como un comentario, me deja todo el texto que yo puse. Técnicamente, cuando tú colocas una comilla, estás dejando en la celda un texto. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Ok, tengo el sum if acá, el sum if o el sumar punto sí para ustedes, que dice rango donde están los criterios, los datos del criterio, después está el criterio con el cual quiero establecer, y este criterio tiene que ser, por ejemplo, ustedes están hablando de quieren sumar los promedios, quieren saber cuál es el ingreso de los hombres, ¿ya? Entonces el criterio acá va a ser hombres, por ejemplo, ¿sí? Y el rango de donde están los criterios deberán buscar en la columna donde está el género. Pues dicen, acá están los criterios, y este es el criterio hombre, y acá el rango de los valores a sumar deberán ser la columna donde están los sueldos. ¿Se entiende, no? Sí. Ese es lo que tienen que tener, son 3 criterios. El primero es el rango donde van a buscar el criterio, el segundo es el criterio, y el tercer parámetro es el valor donde ustedes quieren sumar. Porque ustedes van a decir, van a empezar a buscar en esas columnas, van a buscar columnas. Encontré el criterio, ¿sí? ¿Puede hacer un ejemplo de eso? Sí, claro. Y aquí no me va a servir mucho porque no tengo muchos datos. Vamos a ir a buscar una planilla. Déjenme ir a buscar una planilla para mostrarles. Profe. ¿Sí? Ese sumar sí vendría siendo que yo quiero sumar solo algo específico de dicha tabla. Exacto. Ya. Ya, ok. Y el promedio sí es lo mismo, pero yo sacar el promedio de algo específico de la tabla también. El promedio, exactamente. Tú vas a sacar el promedio de lo que tú quieres. Ya, ok. Ya. Muchachos, están viendo ahora otro Excel, ¿no? Sí. Uno de factura, fecha pagada, categoría de unidades, valor, venta mensual. Venta y mes, ¿cierto? ¿Se entiende? Ya. Supongamos que yo quisiera sacar el total de ventas totales del mes de enero. ¿Sí? Porque acá ustedes se dan cuenta que hay varios meses, marzo, abril, ya. Pero ustedes quieren saber, oye, ¿cuánto vendí en enero? La pregunta que le van a hacer, oye, ¿cuánto fue las ventas totales de enero? Entonces ahí ustedes están diciendo que quieren sumar las ventas total si el mes es enero. ¿Sí?
Entonces, ustedes colocarían sumar sí, que en este caso es sum if, el rango. El rango, ¿dónde están los criterios? ¿Cuál es el H7. criterio que estoy buscando? Estoy buscando el mes de enero. ¿Dónde están los criterios? Acá. Entonces yo selecciono esta celda, ¿cierto? Ese es mi criterio. ¿Cuál es el criterio que estoy buscando, muchachos? Y acá es muy importante. De hecho, yo... exactamente. Que ustedes fíjense cómo está escrito enero y lo escriban tal cual. O bien, ustedes hacen un copy-paste a otra celda del enero y después lo referencian. Yo lo voy a referenciar acá. ¿Sí? Estoy diciendo que me sume de todo el rango enero, porque ahí está enero. ¿Sí? ¿Y dónde está qué quiero sumar? Las ventas totales. Entonces, yo pongo las ventas, ¿cierto? Ouch. Hizo apreté la tecla equivocada. Ah, no funciona. Ahí sí. ¿De acuerdo? Cerramos paréntesis, enter. Y nos damos cuenta que en enero se estuvo toda esa venta. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Sí. Sí. Entonces la función sumar sí es, ahora, si yo la quisiera arrastrar para abajo, no me conviene a mí aquí dejar el mes de enero, supongamos lo que les decía yo a ustedes, que ustedes han dicho acá, escape primero, tengo enero, ¿cierto? Control C y luego coloco Control V. Yo tengo enero ahí, entonces F2, acá está el criterio, ¿cierto? Ahora ya no va a ser H7, sino que va a ser SK. Y como yo después quiero, supongamos que quiero arrastrar la fórmula, ya, no lo cambié, le puse escape antes, suprimimos, ¿cierto? Se clama, enter. Entonces yo como ahora quiero, si quisiera arrastrar la fórmula, SK debe ser absoluto para que no cambie. Y obviamente las celdas también, si ustedes quieren que no se les cambie por si acaso, arrastran la fórmula, tienen que dejar fija las columnas. ¿Se entendió? Sí. Si yo arrastro hacia abajo, cambia. ¿Por qué cambia? Porque como, fíjense ahora el rango va desde la 8 a la 106. En cambio, dejamos fuera ese monto, que es el 7. Ahora, muchachos, cuando ustedes quieren trabajar con este tipo de rango, porque fíjense ahora, al desplazarnos una hacia abajo, me va a considerar hasta qué celda, hasta la celda, fíjense, me desplacé una hacia abajo, en la fórmula de abajo va a llegar desde el 8 hasta el 106. O sea, se desplazó uno hacia abajo, no me sirve. Fíjense, el rango inicial que habíamos fijado iba del 7 al 105, y al desplazarnos hacia abajo va del 8 al 106. ¿Se dan cuenta que lo pierdo? Entonces ustedes tienen que decir, no, los rangos también tienen que ser absolutos. Para que siempre busquen el rango del 7 al 105. Lo mismo acá, que sume del 7 al 105. ¿Sí? En cambio ahora, fíjense, si lo voy a mover hacia el lado, me da el mismo resultado porque como es absoluto todo, no cambia nada. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. Ya. ¿Están claros con el zoom sí, cierto? Sí. Sí, profe. Ya. ¿A qué se refería con los rangos de los valores a sumar? El rango de los valores a sumar se refiere, muchachos, a... Una cosa que estoy corroborando. Ya. El rango de los valores a sumar significa que ustedes tienen que seleccionar la columna donde están los valores que tú quieres sumar. El rango de los criterios es donde está, tienes que tomar la columna donde vas a buscar el criterio con el cual vas a filtrar. ¿Se entiende, no? Si tú estás filtrando por género, el rango de criterio va a ser donde está el género. Y el rango de suma es si quieres sumar los sueldos, vas a ir donde están los sueldos. Y en este ejemplo en particular, nosotros dijimos que queríamos saber cuáles fueron las ventas totales del mes de enero. Vamos a la función sumar sí. El rango de criterios es donde están los meses. El criterio es enero. Y que vas a sumar el rango donde están las ventas totales. ¿Se entendió?
Sí, Sí. ese. Ahí sí está con toda referencia absoluta. Me he dado cuenta que anteriormente no me había quedado con referencia absoluta. Ahora sí, fíjense, si arrastro hacia el lado, 1008, o sea, creo que 1.860.000, y si arrastro hacia abajo, se produce en ambos 1.000.000, está viendo H105, que 5, déjame buscar una cosa. ¿Qué haría? Tengo el H7, me falta el G7. ¿Se dan cuenta que me faltaba acá el absoluto? Ahí sí. Está el H7, K105 absoluto, K5 absoluto, G7, G105. Ahora sí, muchachos. Si yo arrastro hacia el lado, no hay problema. Y si arrastro hacia abajo, tampoco hay problema. Ahí sí está todo en absoluto. ¿Ya? ¿Se entendió entonces la función sumar? Sí, muchachos. Ya. La función promedio sería exactamente lo mismo. Average, y acá ustedes promedio, average if. Entonces la función average if, ustedes dicen, quiero sacar, por ejemplo, las cantidades, quiero saber las unidades promedios vendidas en el mes de enero. Como son las unidades promedio, pero del mes de enero, nuevamente el rango de criterio es todo lo que está acá, ¿cierto? Serían todos los meses de enero, o sea, serían todos los meses, ese es el rango de criterio, ¿cierto? El criterio, nuevamente, vamos a buscarlo acá arriba, dijimos que va a ser enero. ¿Y dónde quiero sacar el promedio, el rango promedio? De las unidades. Entonces ahora selecciono unidades, no selecciono ventas, porque lo que yo quiero es las ventas promedio. O sea, las unidades vendidas en promedio. Las unidades vendidas en promedio para el mes de enero son 137. ¿Sí? O sea, en enero vendí 137 unidades en promedio. ¿Se entendió, muchachos? Sí. Ya. Vamos a ir a compartir lo que estábamos... A ver... Acá. Sumar sí. Y esto es lo mismo. Promedio. Punto sí. Es el rango donde están los datos del criterio, y coma, rango, o sea, aquí está el criterio que están buscando, y después finalmente rango de los valores a promediar. ¿Se entendió? ¿Qué otra función se nos queda? Creo que esas son todas mayormente, ¿no? Bueno, muchachos, para no aburrirnos, ya estuvimos toda la clase repasando Profe, funciones, ¿sí? es que se me quedó pegado en internet, no sé si lo pasó la función contar sí. No, esa no la hemos pasado. Pero la función contar sí es más o menos lo mismo. Acá en inglés sería count if, ¿cierto? Ahí estaría count if. Y la función count if, ustedes dicen el rango, ¿ya? Por ejemplo, queremos contar, supongamos que esta celda de la AD eran los aprobados. Ustedes dicen que van a ser de la celda AC3.AC23, en ese rango de criterios, ¿cierto? Ustedes quieren contar los que son aprobados. Entonces ahí me va a volver 0. ¿Sí? Porque ninguno aprobado. Si yo F2 le cambio acá a reprobados, creo que es reprobado, me muestra que también hay 0. ¿Sí? Porque hicimos la AC. La tengo oculta porque esa
Ya, por ejemplo, acá reprobó. Esa es la que tengo AC, ¿cierto? Si yo me voy acá a la función AC y coloco reprobó, me dice que hay 21 reprobados. ¿Se entendió? Sí, gracias. Ya. Entonces, vamos a repasarla acá. La función contar.si, ¿qué es lo que recibe? El rango donde quiero contar, entre paréntesis, debe estar los datos, con lo que quiero contar. Y después viene punto y coma, el criterio. ¿Sí? Y acá, a donde puse, deben estar los datos que quiero contar, es porque si voy a contar en base a los aprobados, y ustedes seleccionaron la columna, por ejemplo, donde están las notas, no tiene sentido que ustedes busquen todos los que están aprobados. ¿Me expliqué o no? Si ustedes están buscando, quieren contar todos los que están parados en la función promedio, ¿cierto? O sea, en la columna NF. Y ustedes quieren contar todos los que aprobaron, ahí el criterio debería haber sido así como, el criterio debe haber sido mayor que 54. Ese debe haber sido el criterio, y que cuente todos los mayores que 54. ¿Ya? Ya, jóvenes. Habían dos funciones más que salían en la tarea, profe. ¿Cuáles serían? Vamos a hacer Una un repaso. función que permitía unir una celda, la información de una celda con Ah, otra ya, celda. concatenar. Y había otra más que era contará. Ya, el contará es... O contará también, sí, está bien. Sí, es un tema de pronunciación. ¿No? Sería el cont a. Ya. El contar a, como su nombre lo indica, dice, cuenta el número de celdas en el rango que tú le estableces que no son vacías. ¿Ya? ¿Me entiendes o no? Entonces, vamos. ¿Ah? No mucho ese. Vamos a hacer acá. Contar a recibe F2, recibe un rango solamente. ¿Ya? Y F2 me devuelve las celdas que tienen datos. Ah, ya vale. Por ejemplo, al tiro te muestro. A ver, vamos a colocar, mira, contar a 1, voy a hacer que venga en el rango del AD hasta el A13. ¿Sí? Contar a del AD a la 13. Es igual a count a. Y voy a colocar el rango de el AD3, AD13. ¿Sí? Y me dice que son 4 celdas las que no son vacías. ¿Te das cuenta? Acá, en ese rango, ¿cuántas celdas vacías, cuántas celdas no vacías hay? 4, que es reprobó y esta. ¿Sí? Si yo le saco, por ejemplo, borro esta, suprimir, ahora va a decir que el contará es 1. ¿Te das cuenta? Y la concatenar, muchachos, es para pegar texto. Por ejemplo, ustedes pueden tener acá, tienen ahí su root y acá está el dígito verificador. Están en celdas distintas. Entonces ustedes lo que hacen es concatenar, que para acá sería concat, le pasan un texto, punto y coma, le pasan el otro texto y, bueno, ahí me quedó todo junto, ¿cierto? Entonces ustedes pueden decir acá, le van a concatenar, ustedes agregan el guión, punto y coma, y agregan otro valor. ¿Qué está haciendo? Están concatenando el texto de la AA31, le concatenan un guión,
y además le concatenan el de la AB31. El resultado es el root, por decirlo algo. ¿Se entiende, no? Sí. El root o el rol, lo que usted quiera. Profe, una Es para pegar pregunta. texto. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia entre la función contará y contar? Es que en la contará siempre te va a buscar el criterio. El criterio por defecto son las celdas que tienen datos. Las que no son distintos vacíos. En la contar es más general porque tú le puedes dar cualquier criterio. Ah, ya. La función contar, por ejemplo acá, ya. ¿Entendieron la concatenar, cierto? Sí, profe. Ya, concatenar, le paso texto 1, punto coma, texto 2, punto coma, texto 3, me devuelve un texto con todos los textos pegados. ¿Ya? Es el concatenar. Me faltó acá la comilla adelante para que no lo considere como texto. ¿Se entendió? Es el concatenar. Y acá vamos a hacer el contar. Count. El count, fíjense por defecto, dice cuenta el número de celdas en el rango que contienen números. Cuando usted hace la función contar, solamente la función contar lo que está haciendo es contar números. Por lo tanto, la función contar, si ustedes colocan en el caso de reprobar o reprobado y le aplican la función contar, no les va a funcionar. Porque para que la función contar, valga la redundancia, funcione, los valores que están en esa columna o fila tienen que ser números. ¿De acuerdo? Ahora, la contar A me dice aquellos que no son vacíos. Y la contar blanco me dice cuántas celdas vacías están en el rango específico. ¿Se entiende, no? Muchachos, nosotros le estamos mostrando algunas fórmulas que existen. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia? Voy a colocar acá. Contar. La función contar, ¿cierto? Recibe un rango y devuelve la cantidad de celdas que tienen números. La columna o fila debe tener números. Solo números para contarla. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, muchachos? Sí. Ya. Esas son todas las funciones que habían visto en videos. Yo les voy a subir este Excel con todo estos apuntes acá a la carpeta que tenemos nosotros como estudiantes, ¿cierto? Algo más que señalar, muchachos, porque ya nos pasamos de la hora. Decirles que en la carpeta ustedes ya tienen la guía de trabajo con las funciones. Si quieren empezar a resolverla antes, hágalo para que el día me toca a ustedes jueves, para que el día jueves podamos resolver las dudas en clases, más que hacerlo, más que juntarlo a hacerlo. Ahora, ustedes eligen. Yo prefiero que lo hagan antes para que lleguemos a trabajar en clase a resolver dudas, a que ustedes empiecen a trabajarlo en clase misma. Así, si ustedes llegan al tiro termino. Si ustedes llegan con el día jueves con las dudas, yo les puedo tener otro ejercicio. ¿De acuerdo? Señorita, me iba a preguntar algo. Pero es sobre esto mismo. Sí. ¿La guía tiene un porcentaje como de nota? ¿Aló? ¿La guía tiene un porcentaje de nota o solamente es como para ejercitar? Es todo formativo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Si ustedes trabajan a conciencia, si ustedes lo hacen, van a tener 100, 100, 100, 100. Al final yo voy a decir, ya, yo di 50 tareas formativas. Los que tienen 50 tareas hechas, no estoy diciendo que estén correctas, quiero que las hagan para que ejerciten. Los que tienen 50 guías hechas, tienen el 100 en la tarea formativa. Y creo que esta tarea formativa, acuérdense, junto con lo que está en aula, te reemplaza una nota de los controles que vamos a tener más adelante. Profe. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante, muchachos, es que ustedes la hagan.
que se den el tiempo a trabajar. Estoy pidiendo que ustedes sean metódicos, que trabajen en el semestre. Profe, la tarea sería sobre esto. La tarea es la continuación de la tarea 1, así que el señor Milan, que trata de hacer la tarea 1, que aunque ya la repasamos rápidamente, porque la tarea, si ustedes se dan cuenta, la tarea están en la carpeta, si ustedes la han visto, les va a decir lo siguiente. ¿Es la que mandó el sábado? La subí ayer. Está en la carpeta, digamos, paralelo 103. Les voy a compartir ahora. Fíjense, esta es la tarea. La guía 2 dice, a partir de la planilla de datos generada en la guía 1, realice lo siguiente. En la columna AC, desde la celda AC3, genere una fórmula que evalúe la nota final del estudiante e indique si el estudiante aprobó o bien reprobó. ¿Te das cuenta? Entonces tú le agregas al lado, se aprobó o reprobó. ¿De acuerdo? Después dice, agregue una nueva hoja al libro en el cual trabajó para la guía 1, llame a esta nueva hoja estadísticas, luego genere la siguiente tabla dentro de la hoja. Ahí ustedes generaron la tabla y después el paso 3 es, en la celda C4, genere la fórmula que le permita determinar cuántos estudiantes tienen nota final en el rango determinado en la celda B4. Genere el resultado para toda la tabla. Entonces ahí les va a decir, obviamente, que en el rango de 0 a 20 hay 21 estudiantes y más arriba no hay ninguno. Y ahí ustedes pueden ir a jugar a la tabla de notas y colocar notas distintas y debieran irse contabilizando según la nota que ustedes obtengan. ¿Se entiende, no? Sí. Y Entonces hay que después dice, mandar, agregue la siguiente. Mira, la idea es que la tengan lista para el jueves. No les voy a, si tienen otras cosas que hacer, no, pero, o si no la trabajamos el jueves, como ustedes gusten. Profe, ¿Sí? esto se tiene que hacer con el archivo que enviamos en la guía, en el trabajo 1, ¿verdad? Correcto. En caso de que yo no sé, me haya equivocado en el trabajo 1 y ya lo haya enviado, ¿puedo modificarlo para que esté bueno y de ahí Sí, empezar a hacer este? Sí, por supuesto. Ah, ok. Se puede repasar. Si lo otro, acuérdense, muchachos, la idea es que ustedes, la idea de todas estas tareas formativas, muchachos, es que ustedes hagan y se pueden equivocar. Está bien. Porque por eso después yo les voy a decir, mira, muchachos, acá lo correcto, que no es lo único que yo les voy a mostrar, lo único, porque acá hay muchas formas de resolverlo. Les voy a mostrar una forma correcta de hacerla. Entonces, esto se hace así. Ah, profe, lo hice de esta forma. Ah, sí está correcta o no está correcta. La idea es que ustedes hagan el esfuerzo porque así van a aprender. Es el concepto de la formativa. En estas formativas se pueden equivocar, porque estoy pidiendo que ustedes trabajen, así se van a dar cuenta si entendieron o no, les van a salir dudas, y con esas dudas vamos a tener un mayor feedback. ¿De acuerdo? Muchas gracias, profe. ¿Ya, jóvenes? Profe, Ya. otra consulta. Sí, Usted está grabando la clase, ¿cierto? correcto. ¿Dónde la sube? Mira, la otra no la he subido, la voy a editar ahora y la voy a subir las dos. Sí, pero lo manda por el correo. Las voy a dejar en aula, las voy a dejar en aula. Ah, ya. Y ahí va a crear una carpeta, ¿verdad? Estoy viendo cómo dejarla en aula como carpeta, porque no puedo subir el video. Las tengo que subir a un YouTube y mandarles el link. A lo mejor les mando les creo ahí un link. No sé si me permite crear un link. Voy a ver la forma, pero si no se la mando por correo. Ya, gracias, profe. ¿Ya? Listo, que estén bien. Ya, muchachos, un gusto. Chao. Chao, profe. Chao. Profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.